Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragonair Silent God. Y hoy estamos aquí para hablar de los héroes más importantes dentro de la facción de hielo. Así que vamos a continuar con nuestras guías del Dragonair y vamos a hablar de los héroes de hielo, cuáles son los más importantes y por qué. Dentro de la facción de hielo tenemos, dentro de los inusuales, por aquí como héroe sobre todo destacable, más destacable diría yo, a Usa. Vamos a entrar para ver a Usa. Usa lo que hace es que, bueno, como capitán tiene un aura que aumenta un 24% los puntos de salud máximos de todos los aliados en todas las batallas de mazmorra. Pero es que luego tiene habilidades muy buenas, chicos. Como pasiva tiene Gelidez. Cada 2 ataques básicos contra un enemigo con escarcha se le causa el doble de daño. Deberemos de llevarla con otro personaje que intente meter daño en área de escarcha para aprovechar sobre todo la pasiva de este personaje, la pasiva de Usa. Bien, ¿qué más tiene Usa? Bueno, pues en otra habilidad tiene Fortaleza Glacial, que lo que hace es que el héroe obtiene un escudo y más velocidad de ataque durante 10 segundos, más velocidad de ataque 2, que aumenta la velocidad de ataque un 50%, chicos, que eso es bastante, y que además se puede mejorar lo que es el escudo un 15% adicional y el tiempo de recarga de la habilidad en menos 2 segundos, que la verdad que está bastante bien. Porque el tiempo de recarga inicial es 5 segundos, pero el tiempo de recarga completo son 10, con lo cual pasaría a menos 2 a 8 segundos, ¿de acuerdo? Bien, y su última habilidad, la definitiva, Tajo Rompehielo, lo que tenemos por aquí es que lanza 2 poderosos tajos, cada uno los cuales causa daño de frío a los enemigos al alcance con un 100% de probabilidad de infligir escarcha durante 10 segundos. Esta habilidad causa el doble de daño a los enemigos afectados por escarcha. Así que deberemos de llevar con más personajes de escarcha para que estén siempre debilitados por escarcha y que podamos aprovechar cuanto más y potenciar el daño de Usa. Un personaje muy bueno que si lo tienes lo deberías de subir. Bien, ¿qué más personajes tenemos? Pues vamos a pasar a los épicos, y dentro de los épicos, como no puede faltar Bores, chicos. Bores es un personaje buenísimo, uno de los mejores apoyos del juego. No tiene lo que es la habilidad de capitán o el aura, pero vamos a ver cuáles son sus habilidades. Como pasiva lo que tiene es aliento de hielo, que al causar daño cura al aliado con menos puntos de salud actuales. El efecto solo se activa una vez y se causa daño a varios objetivos a la vez. Bien, siguiente habilidad, golpe glacial, que lo que hace es daño de frío a 3 enemigos, o sea, a 3 enemigos 3 tiempos. Y lo que hace es, pues, dispelear un bufo después, ¿de acuerdo? Podemos mejorar este daño un 5%, otro 5%, la probabilidad de más 10% y el tiempo de recarga 2 segundos. Esto lo van a tener que traducir, chicos, pero bueno, más o menos es como os he comentado yo. Vale, ¿qué más tenemos? Maldición Glacial, que lo que hace es atacar en toda la pantalla, causando daño de frío 3 veces a todos los enemigos, como la anterior habilidad, con un 75% de probabilidad de infligir prohibición de potenciadores durante 10 segundos. Así que, chicos, se puede mejorar el daño un 5%, probabilidad un 25%, energía inicial un 3% y energía necesaria un menos 3%, con lo cual vamos a meter el bufo este, si lo mejoramos a nivel 3, lo vamos a poder meter al 100% la prohibición de potenciadores, que lo que hace es no pueden obtener potenciadores los enemigos. Viene muy bien tanto como para el PvE, pero sobre todo para el PvP lo vais a poder aprovechar. Si tenéis sabores, subirlo también, muy recomendable tenerlo en vuestro equipo. Yo lo llevo en mi equipo titular, digamos, y me está dando un rendimiento espectacular, chavales. Bien, y ahora ya pasamos a los legendarios. Si hay alguno que me dejo, dejádmelo en los comentarios, pero me estoy enfocando en los que yo creo que son los 4 o 5 héroes más importantes de la facción de hielo. Y por aquí en los legendarios hay 3 o 4 que yo destacaría por encima del resto. La verdad que es una facción que tiene héroes muy buenos, sobre todo los legendarios son casi todos muy buenos, utilizables, que se pueden subir al 100%, o al nivel 100, perdón. Pero hay algunos que destacan por encima de los demás. ¿Cuáles son esos que destacan? Bien, pues vamos a empezar por aquí, porque por aquí tenemos a Eurion, héroe de defensa, un pedazo de tanque con un pedazo de escudo, que lo que hace como habilidad pasiva, está muy bien esta pasiva, Gloria imperecedera, al sufrir daño fatal en combate por primera vez, el héroe sobrevive y disipa todo control y debilitación
Después alza el escudo y detiene el ataque obteniendo inmune a control, invencibilidad, 2 acumulaciones de recuperación gradual durante 5 segundos. ¿Todo esto qué es? Inmune a control. Ya sabemos que es inmune al control. Recuperación gradual. Restaura un 1,5 de puntos la salud de máximo por cada segundo. Invencibilidad es que es inmune a todo el daño. Se hace invencible, chicos, y no le pueden hacer daño. Es un pedazo de tanque. La verdad que está muy bien. Es un tanque muy fuerte. Pero espérate que hay más. Como segunda habilidad tiene Irrompible, que lo que hace es causar daño de frío a los enemigos al alcance y les disipa su escudo por completo, con un 75% de probabilidad de infligir penalización de ataque 2, que le resta el ataque a la mitad, durante 5 segundos. Esta habilidad, chicos, es muy buena y es muy buena en PvP, es buenísima. En PvE lo podéis llevar, pero en PvP es muy buena. Aparte de eso podemos hacer más daño. La probabilidad de meter penalización de ataque 2 la podemos llevar al máximo, al 100%, y el tiempo de recarga restarlo en 2 segundos. Y como última habilidad definitiva, escudo de juramento, que se aplica en todo el campo de batalla, también muy buena para el PvP, que otorga protección aliada a todos los aliados, salvo al héroe, durante 10 segundos. Después el héroe obtiene un escudo durante 10 segundos y reducción de daño durante 10 segundos. Pues, ¿qué es lo que hace la protección aliada? Absorbe parte del daño recibido por el objetivo y la reducción de daño recibe un 30% menos de daños. Chicos, es un tanque buenísimo. Los que tengáis este tanque ya sabéis de lo que estoy hablando. Los que no, si lo conseguís, no dudéis en subirlo, chicos. Uno de los mejores héroes de la facción de hielo y el mejor tanque sin duda. Otro personaje muy bueno es Vitar. Vamos a hablar por qué es muy bueno, porque tiene una cosa que es bastante buena y que puede ser determinante, sobre todo en PvP. Me parece un personaje súper tocho. Vamos a ver, este sí que tiene un aura de ataque. Aumenta el 45% de ataque de todos los aliados de la arena del Gran Gladiador. Ojo, el 45% de ataque, chavales. No sé si os habíais fijado en esto, pero es un aura bastante fuerte. Vamos a ver la pasiva, porque es una pasiva muy especial y que está rotísima. Cambia el clima a viento helado durante 15 segundos al comienzo de la batalla. Mientras viento helado este efecto, los enemigos afectados por escarcha sufren derivado daño de frío gradual adicional. Los enemigos con menos del 15% de puntos de salud son ejecutados. Los limpia del mapa directamente. Las unidades jefes son inmunes a ejecución, pero sufren daño derivado del frío adicional. Por eso decía que esta habilidad, chicos, para PvP está rotísima. Es una habilidad muy buena. Los que tenéis este personaje, llevarlo a PvP y probarlo y luego me comentáis. Aquí tenéis lo que es el daño derivado. Daño derivado es el daño generado por una habilidad en particular. Obtiene una bonificación de iluminación, pero no puede provocar golpe crítico. Así que habilidad pasiva cuanto menos curiosa y muy buena, de las mejores que hay en el juego, diría yo. Bien, ¿qué más tiene? Pues tiene tormenta de hielo, que tiene también un rango bastante grande, que lo que hace es liberar aliento de escarcha y causa daño de frío a los enemigos al alcance, con un 75% de probabilidad de infligir escarcha durante 5 segundos. La escarcha, pues eso, algunas habilidades son más efectivas contra otras con enemigos afectados con escarcha. Es lo que hablábamos, si tú llevas un héroe como este y tú metes escarcha y llevas a Usa se va a aprovechar de ese daño de escarcha para hacer más daño si cabe aún, ¿de acuerdo? Vale, y como habilidad definitiva lo que tiene es aliento de escarcha también en todo el tablero del terreno de combate, que lo que hace es cambiar el clima de viento helado durante 15 segundos, causa daño de frío a todos los enemigos afectados por escarcha en el campo de batalla ven aumentado el daño un 15% adicional, con lo cual es un héroe muy bueno de esta facción. Se puede mejorar el daño, la energía inicial y la energía necesaria, restarla en un -3, así que chicos, uno de los mejores personajes de hielo y uno de los mejores personajes, diría yo, del juego. Bien, ¿qué más personajes tenemos por aquí? Pues tenemos a Vinyara, que es muy buen apoyo, también con un aura de precisión, de capitán de precisión, que aumenta un 50% la precisión de todos los aliados en todas las batallas. Muy buena para PvE, también para PvP, pero para PvE es muy buena. Como habilidad pasiva tiene que cuando se le intenta infligir control el héroe es inmune y tiene un 100% de probabilidad de infligir congelación al atacante.
cuando le infligen congelación, lo que hace es que no puede realizar ataques básicos ni usar habilidades, pero recibe un 30% menos de daño. Vale, ¿qué más tiene? Pues como habilidad de combate tiene armadura fulminante, que lo que hace es otorgar escudo durante 10 segundos de más defensa 2, chicos, durante 5 segundos, al héroe aliado con menos puntos de salud. Por eso decía que es muy buena tanto para PvP como para PvE, porque más defensa 2 lo que te hace es, más defensa es aumentar la defensa un 60%, y eso es mucho, chicos. El escudo se puede mejorar un 5%, otro 5% y otro 10%, y el tiempo de recarga 2 segundos. Chicos, está rotísima esta habilidad, así que ya sabéis, si tenéis a este personaje, subirlo. Y como habilidad definitiva tiene a Balarda helada, que lo que hace es causar daño de frío al enemigo, disipa todos sus potenciadores y reduce en 100% su energía definitiva. Ojo que eso está muy bien. Con un 100% de probabilidad de infligir congelación durante 5 segundos, penalización de ataque 2 durante 10 segundos. Ya sabemos que esto es que le reduce el ataque un 50%. Así que, chicos, es un personaje muy recomendable y muy bueno. Y por último, y yo creo que uno de los mejores DPS del juego, como no, Auster. Este pedazo de arquero que la verdad que pega como un camión, pega fuertísimo, tiene un aura de capitán de aumentar un 45% la defensa de todos los aliados en las batallas de la Ciudad del Juicio. Y luego tiene habilidad pasiva. Al lanzar flechas con ataques básicos y habilidades, el héroe dispara una flecha de rastreo hasta 2 enemigos afectados por escarcha una vez más. Les causa daño de frío con un 100% de probabilidad de infligirles escarcha una vez más durante 5 segundos. El daño infligido por las flechas de rastreo también aumenta la energía definitiva del héroe en un 2,5. Por aquí tenemos lo que hablábamos de lo que era escarcha, no lo voy a volver a repetir. Y más definitiva es recargar una cierta cantidad de energía para tirar la ulti definitiva. Vale, ¿qué más tiene? Tiene Toxofilita. Vaya nombres que tienen las habilidades, que lo que hace es disparar 3 flechas al enemigo, cada una de las cuales le causa daño de frío con un 50% de probabilidad de ignorar un 100% de su defensa. Esta habilidad está muy rota porque ignora su defensa. Si lo llevamos capado con el crítico, con un crítico muy alto, el daño que puede llegar a hacer es brutal, chicos. Así que ya sabéis cómo lo tenéis que equipar. Probabilidad de crítico al 100%, y cuanto más ataque y más crítico tengáis, con esta habilidad vais a reventarles. Y luego por aquí tiene su habilidad definitiva, que ataca en área, que lo que hace es da un salto y dispara una poderosa flecha que causa daño de frío a los enemigos al alcance, con un 100% de probabilidad de infligir escarcha durante 10 segundos. Además, dispara las flechas de rastreo vinculadas a esta habilidad a todos los enemigos al alcance y les inflige un daño mejor. Esto se puede mejorar, chicos, se puede mejorar el daño, la energía y la energía necesaria, al igual que la anterior habilidad, que no lo he dicho, también podemos mejorar lo que es el daño. Así que es un personaje de los mejores que hay en el juego, unos de los DPS más potentes que hay en el juego, bien usado y bien equipado, puede llegar a hacer un daño brutal, chicos. Así que ya sabéis, para mí estos son los mejores personajes de hielo. Si hay alguno que me lo he dejado y creéis que debería estar en este ranking, hacérmelo saber en los comentarios. Ya sabéis, chicos, darle un fuerte like y suscríbete si no estás suscrito para más contenido de Dragonair Silent God. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!